que los estados y las instituciones no respetan ni protegen los derechos de las mujeres. Es más, muchas veces están en contra de las organizaciones y las discriminan. Que bajo el discurso del desarrollo que solo beneficia a unos cuantos y prioriza la acumulación de capital, se explota la indiscriminación de nuestros recursos naturales, se contaminan nuestras aguas, se demuestran nuestros bosques, fumigan con tóxicos los cultivos próximos a nuestras comunidades, condenando a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las enfermedades y aún más a la muerte. Que constantemente vivimos en un contexto de violencia y somos discriminadas por ser mujer, en especial mujer indígena, que ante nuestras denuncias y las instancias públicas no somos escuchadas y ni tomadas en cuenta. Que las múltiples violaciones a nuestros derechos se expresan en la falta de acceso a la mujer, que es en salud, alimentación saludable, educación, vivienda y un trabajo digno, y a los sistemas de justicia y a las instancias de toma de decisiones. El saqueo de nuestro territorio y el atropello de nuestras comunidades legalmente constituidas, atentando en contra de nuestra forma y autónoma de vida. Por lo tanto, exigimos que los estados del Gran Chaco americano garanticen el ejercicio de nuestros derechos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y el derecho a la vida libre de violencia. Políticas de desarrollo que garanticen la sostenibilidad de las diversas formas de vida en el Chaco americano y la participación de las mujeres en formulación de las mismas. A partir de los avances normativos logramos en nuestros países, exigimos la implementación de políticas públicas y presupuestos para garantizar la equidad y la igualdad de género. Desde el Chaco americano nos sumamos a las luchas de las mujeres del mundo y nos solidarizamos con el grupo de madres de Ituzaingó anexo en la causa de contaminación